Y todos los días estamos reportando los registros del Ministerio de Salud respecto al aumento de los casos de enfermedades respiratorias y las estadísticas no bastan, definitivamente. Hay que dar un paso adelante y hablar de cuáles son las medidas higiénicas, las prácticas higiénicas que debemos adoptar en nuestros lugares de trabajo, en nuestras viviendas, para evitar que este contagio sea tan simple. Así mismo, y según los últimos reportes del Ministerio de Salud, más de 100 personas ya murieron a causa de infecciones respiratorias agudas graves. Así que de ahí la importancia de adoptar estas medidas de prevención. Bueno, y es normal que uno, por ejemplo, cuando tiene, o uno mismo, cuando está atravesando por un cuadro respiratorio, no tenga todos los recaudos de tal manera para evitar el contagio, sea con un simple estornudo. Claro, claro. De hecho, recuerdo comentarios que se hacían ya cuando estas recomendaciones empezaban a difundirse a través de los medios. Hay que ser higiénicos, básicamente. Lavarse las manos, evitar el contacto con personas que estén seguramente infectadas. O sea, mantener la higiene personal es uno de los factores fundamentales para evitar afecciones respiratorias. Pensar en uno y también en los demás, Claro, para no estar expuestos a las bajas temperaturas, a la enfermedad y tampoco exponer a los demás. Bueno, y ese abordaje es el que queremos hacer con nuestro compañero Waldir Domínguez, que se encuentra precisamente en una de las zonas vulnerables, donde probablemente las medidas higiénicas estén por debajo de lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública. Y de hecho estás en compañía de un grupo de médicos. Waldir, adelante, buenas tardes. Gracias, Roberto. Un saludo cordial para todos los televidentes. Efectivamente, así como ya estaban adelantando acerca de las estadísticas, nosotros también en el transcurso de ayer visitábamos el hospital de Barrio Obrero. Allí también cantidad impresionante de pacientes que consultan justamente por cuadros respiratorios. Y estoy en compañía del doctor Carlos Morínigo, quien nos va a hablar acerca de estas recomendaciones que se tienen que tener principalmente en estos lugares. Las personas que están vulnerables sobre estos casos, doctor, los damnificados que están apostados en esta zona, por ejemplo. Sí, así mismo es. Estamos en plena época en donde las infecciones de vías respiratorias superiores son las más frecuentes de asistencia en los hospitales. Y sobre todo en esta zona donde hay refugiados, donde están la gente que les llegó la inundación, hay que tener en cuenta la promoción de la salud. Equipos del Ministerio de Salud, 4 USF están encargados, más el Hospital Barrio Obrero, están encargados de recorrer los distintos establecimientos para sobre todo buscar esos casos, concientizar a la gente sobre cuáles son los cuidados, sobre todo la higiene personal, la consulta precoz a los servicios de salud cuando inician los síntomas para evitar complicaciones. ¿Cuáles serían esos síntomas o cuáles serían las cosas que debemos tener en cuenta para evitar eso? La fiebre elevada en los niños, la tos, la dificultad respiratoria, que deben acudir inmediatamente a los hospitales más cercanos. En este caso estamos en 21 proyectadas, tenemos el Hospital General Barrio Obrero, que es el que asiste a esta población. Y aquí, como podrán ver, se encuentra en una situación de hacinamiento que no es propicia, o sea, que es propicia para este tipo de enfermedades. Sobre todo tener en cuenta los ambientes deben ser saludables, deben tener los baños en forma correcta, higienizarse las manos, los alimentos, no solamente para evitar las infecciones respiratorias superiores, sino que otro tipo de enfermedades que pueden surgir. Doctor, es importante mencionar también, ya lo decía usted, las consultas precoces. Generalmente la gente a esta época, por ejemplo, cuando empiezan a tener ese síntoma, no van a consultar porque es característico de la época. Así mismo es, debemos tener justamente la importancia de esto que estás haciendo vos, es de educar a la gente de que debe asistir ante los cuadros de fiebre, sobre todo en las criaturas, deben acudir para ver la causa, porque toda fiebre tiene una causa, y en esta época justamente son las infecciones respiratorias que pueden complicarse con cuadros de neumonía que pueden llevar a la internación, inclusive a la muerte del paciente. Hablando de muerte también, por supuesto, doctor, hay estadísticas bastante alarmantes que había lanzado justamente el Ministerio de Salud por cuadros de este tipo. Asimismo, estamos en la época, como te había comentado, tenemos cifras importantes ya, tenemos también la vacunación que está en auge, que todavía estamos a tiempo de vacunarnos, el Ministerio cuenta con las vacunas, instamos a la población a que vaya y se vacune contra la influenza en los servicios de cabecera, como el Hospital Regional de Barrio Obrero, el Hospital Distrital Barrio Obrero. Tienen que venir también, están los USF que recorren esta zona para ver la vacunación y sobre todo para captar enfermos. Eso es muy importante. Ayer también un médico del hospital de Barrio Obrero lo decía, que el porcentaje en comparación a años anteriores estaba muy por debajo todavía en cuanto a la aplicación de las vacunas, doctor. Tenemos una costumbre bastante arraigada ya de que generalmente no se quieren acercar para aplicarse esas vacunas.
y debemos hacer un cambio de mentalidad. Hay veces que haciendo esto, promoción de la salud, conseguimos que aumenten esos casos y evitar muertes, evitar enfermarse, evitar ausencias laborales y también costos para el Estado. Lo fundamental, obviamente, es no automedicarse e ir a consultar rápidamente cuando tenés esos síntomas. Asimismo, la automedicación puede llevar a cuadros que requieran internación, inclusive, así como hablamos recién, a la muerte de un paciente. Tratar de evitar de consumir antigripales sin prescripción médica, porque los antigripales tienen compuestos que pueden causar más daño que beneficio al paciente si no conoce su patología de base. Roberto, compañero, le escucho. Sí, queríamos conversar también nosotros con el doctor, si se puede, Waldir, para ir derribando ciertos mitos o por lo menos profundizando en el conocimiento de esto que normalmente se repite, pero que por lo que podemos observar, y cada uno es testigo de su propia experiencia, se hace con muy poca frecuencia, es decir, se cumple con poca frecuencia estas recomendaciones de prácticas higiénicas y saludables en todos los ambientes. Doctor, ¿me está escuchando? Buenas tardes, Roberto Coronel le saluda. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, con respecto a lo que está diciendo, es sumamente importante recalcar, Roberto, que la educación de nuestros niños comienza en la casa y continúa en el colegio. El colegio con escuelas saludables debe fomentar sobre todo estos hábitos higiénicos para evitar este tipo de propagación de enfermedades. Y esos niños en los cuales se les promociona o se les enseña, transmiten en las casas, eso está demostrado que surge un efecto beneficioso, sobre todo en la familia que va y el niño dice, esto aprendí, y cumplen esos regímenes. Una consulta que en realidad quisiera que pueda asumir también su rol pedagógico. Por ejemplo, cuando se dice que uno al estornudar puede estar propiciando un contagio, ¿a qué se debe eso y en qué ambiente se da esa transmisión, doctor? Claro, tenemos que tener en cuenta que los virus respiratorios, especialmente la influenza, cuando uno es portador de eso, está enfermo, esos virus se multiplican a nivel de la cavidad oral, de la faringe, en esa zona donde se forma la saliva. Ahí están minados, para que la gente entienda, están minados de virus. Cuando uno estornuda, sale en una gotita de saliva, que eso permanece en el medio ambiente, en superficie seca, sin limpiarse, hasta 2 horas después de haber quedado en esa zona. Imagínense, ¿por qué nosotros decimos que no debemos toser o estornudar y taparnos con las manos? Porque la transmisión se da de esa forma, de persona a persona, con esas secreciones de la persona infectada, que uno luego vuelve a tocarse la boca o la nariz y así se inocula ese virus. O sea, el virus vuelve a ingresar en esa persona y causa esa infección. El periodo de mayor infecciosidad del virus es cuando la persona está con fiebre y con los síntomas. Antes de eso existe un periodo en el cual el paciente está en periodo de incubación, lo llamamos nosotros, que es de 3 a 5 días, que es donde el virus se multiplica a nivel de las vías aéreas superiores, de la boca, de la faringe, y eso una vez que ha llegado a su capacidad de infecciosidad y de causar los síntomas, es donde mayor cantidad de virus uno cuando estornuda o tose tiene. Doctor, generalmente cuando bajan las temperaturas bruscamente, los niños especialmente empiezan a toser. ¿Cuándo la tos, solamente la tos o con una rinorrea, puede ser una causa para ir a consultar rápidamente? ¿En qué momento ya...? Tenemos que diferenciar bien claro 2 cuadros muy importantes, el resfrío y la gripe o influenza. El resfrío es de un curso más benigno, que se caracteriza por lo que vos estás diciendo justamente, de rinorrea o el famoso TSR, un poquitito de tos inclusive tiene el paciente, puede tener una febrícula que no pasa de 38 grados. En cambio, la influenza o cuadros gripales, como conocen las personas, se caracteriza por una postración importante. El paciente está decaído, tiene fiebre de 39 grados, un dolor de garganta intenso, cefalea, dolores musculares inclusive. Por eso nosotros hacemos hoy en día el diagnóstico diferencial con el dengue, que el dengue también es un virus que causa casi los mismos síntomas, con la diferencia que la influenza causa dolor de garganta intenso y cuadros respiratorios. Casi se solapan en esos cuadros. En ambientes abiertos, ¿cuál es la probabilidad que uno tiene de poder también por vía aérea
contraer esta enfermedad? Sí. La distancia que uno permite con una persona infectada de un virus es hasta 1 metro. Hasta 1 metro de distancia uno no disminuye muy importantemente la forma de contagio si uno mantiene una distancia de 1 metro aproximadamente. A no ser que te estornude o te tosa en la cara, ¿verdad? Claro. Pero se solicita a la persona que está con el cuadro que utilice tapabocas. El tapabocas lo que evita es que avance más de eso la cantidad de virus que uno expele cuando tose o cuando está hablando mismo uno. Si uno analiza, cuando uno habla salen pequeñas gotitas de fluye, de saliva, que son altamente contagiosas cuando uno está enfermo en periodo febril. Doctor, ¿cuál es la forma correcta de abrigar a los niños y niñas? Porque sabemos que los pequeños no quieren abrigarse aunque hayan temperaturas inferiores a los 10 grados. ¿Cuál es la forma correcta? Porque se dice que tienen que abrigarlo del doble, también algunos sudan. ¿Cuál es la forma correcta? Justamente estábamos acá con el compañero viendo los chicos cómo venían a la escuela. Ahora, en este momento, por ejemplo, hay un solcito lindo que aparentemente uno está en el sol y nos hace frío. Sobre todo hay que tener en cuenta lo siguiente: la cobertura de la cabeza, de los oídos y del cuello es muy importante, además de los pies y las manos también, porque esas zonas son donde es más frío, ahí la criatura se puede enfriar. Entonces, algunos vemos que tienen sacos enormes que apenas caminan, pero tienen descubierta la cabeza o el cuello y respiran por la boca, y eso propicia a que se irrite la garganta y tosa el niño, que es cosa normal porque a veces está trancada la nariz, y la función de la nariz justamente es de calentar, humidificar el aire que va a entrar en la vía respiratoria. En cambio, cuando estoy congestionado, ese aire frío ingresa directamente a las vías respiratorias, causando irritación de las vías respiratorias y tos. Entonces, estos chicos que ahora están viniendo al mediodía deberían venir abrigados, porque sabemos que a las 5 o las 6 de la tarde esto ya oscurece y hace un frío enorme. Doctor, ¿y cómo hago yo una vez que estoy en un ambiente donde probablemente el virus ya está haciendo lo suyo? ¿Cómo hago para esterilizar? Ya sea también cuando estornudo, por ejemplo, en el brazo y no necesariamente en la mano. ¿Cómo hago para que esa zona de influencia del virus pueda quedar esterilizada? Y fíjate lo importante que esto es, porque nosotros estamos hablando de lo básico que debe conocer el ser humano, que es la higiene personal. Nosotros, sobre todo, instamos a la población de que utilice el lavado frecuente de manos. El lavado frecuente de manos tiene 2 días en el año y salva miles de vidas. Cuando nosotros nos acostumbramos a llegar de la calle, lavarnos las manos y quitarnos la ropa de calle y dejarlo al costado para que sea lavado posteriormente. Utilizar alcohol gel. Cuando nosotros estamos engripados o tosemos por la flexura de nuestro codo, de hecho no vamos ya a abrazarle, porque sería lo mismo ya abrazarle a una persona. Tomar conciencia de que uno está engripado o está enfermo, no tiene que abrazar, tomar de las manos, besar o compartir utensilios, tomar tereré, tomar mate con otras personas, porque esa es la forma de propagación. Todo pasa por educación sanitaria. Esto que estamos haciendo es demasiado importante, porque la gente de aquí debe hacer un cambio en su estilo, en su forma de vida, para que esto nosotros podamos atajar y podamos evitar el colapso en los hospitales. ¿Por qué es importante esto? Porque la población se aboca totalmente a los servicios. Y si hacemos un análisis crítico y hacemos un análisis correcto, si una población se vuelca totalmente a un hospital, de hecho va a estar colapsado, se va a atender en el hospital, pero teniendo estas medidas preventivas y correctivas de nuestras conductas higiénicas, podemos evitar perfectamente esos colapsos. Doctor, ¿en qué caso es perjudicial el uso de calefacción? Bueno, de repente el uso de calefacción a una temperatura muy caliente, más allá de 28 o 29 grados, cuando ponen el aire, y la calefacción seca el ambiente. Y al secar el ambiente, uno cuando respira, produce irritación. Eso punto uno. Algunos te dicen, me sofoca. Lógico, le va a sofocar. La temperatura ambiente en un lugar debe estar entre 24 a 25 grados, debe mantener esa temperatura para no tener un golpe, ya sea de calor o de frío, en este caso de frío, ahora para que uno no salga y encuentre ya esa vía aérea irritada, que ya está luego con esa calefacción fuerte, que está todo irritado porque seca el ambiente, y sale un ambiente otra vez frío, seco, con viento, irrita más aún.
¿Y qué causa eso? Inflamación de las vías respiratorias, y cuando hay inflamación de las vías respiratorias favorece a que virus o bacterias se procreen rápidamente en esa zona y causar infección. Perfecto, le agradecemos un montón, doctor, porque nuestro propósito, más allá de manejar las estadísticas, era insistir con esto y ofrecer herramientas a la ciudadanía para que pueda entender de que todos estamos expuestos y que también es una decisión personal hacerle frente a este tipo de cuadros. Exactamente, todos tenemos que estar comprometidos con la salud pública. No porque yo no me voy al público no debo cuidar. Esta es la salud de todos, de todo el Paraguay. Debemos ser conscientes y tenemos que tener ese cambio de mentalidad para seguir adelante. Ahora, por último, antes de despedirlo, doctor, ¿estos refugios son polvorines de enfermedades respiratorias y otras enfermedades infectocontagiosas? Totalmente. Y el trabajo que tienen que hacer en ese lugar, me imagino, les va a robar bastante tiempo. Como había dicho al principio, Roberto, hay 4 USF, Santa María, Santa Marta, San Alberto, creo que la otra no me recuerdo, que están recorriendo constantemente. Justamente estaba un equipo, una brigada de vigilancia de la salud que está recorriendo constantemente, captando enfermos y identificando las personas que están enfermas para el tratamiento. Eso se trabaja coordinadamente con las USF que tienen a su cargo distintos tipos de poblaciones, y si estas no las pueden resolver, las remiten al Hospital General Barrio Obrero. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Por favor, a ustedes. Waldir Domínguez, también gracias por este contacto, completo reporte. Continúan ellos trabajando en la zona. Compañeros, gracias a ustedes. Ahí estaba el compañero Waldir Domínguez en la intersección de las avenidas 21 Proyectadas y Estados Unidos en Barrio Obrero de Asunción.